Hola, gracias por acompañarme hoy. En este video vamos a descubrir la verdad detrás de la noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo. A los 71 años, Humberto Zurita ha confirmado un cambio inesperado en su vida personal que nadie imaginaba. Y lo que reveló no solo sorprende, sino que abre una nueva etapa llena de preguntas y emociones. Antes de continuar, gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para darme más motivación para seguir creando contenido. La noticia se encendió en cuestión de minutos. Medios de México, España y toda América Latina comenzaron a repetir la misma frase. Humberto Zurita no solo rompió el silencio sobre su vida sentimental, sino que decidió hablar con una honestidad que pocos esperaban. La nueva pareja está esperando un hijo. Una revelación que él mismo confirmó después de meses de rumores, miradas cómplices y entrevistas en las que evitaba responder directamente. Lo sorprendente no es solo la información en sí, sino la serenidad con la que el actor decidió enfrentar este momento. Como si hubiese estado preparándose en silencio para este anuncio que cambiaría por completo la percepción pública de su vida actual. Durante los últimos meses había señales que muchos pasaron por alto. Sonrisas distintas, apariciones discretas en Madrid y Ciudad de México y un aire de calma que contrastaba con la intensidad que solía acompañarlo en otros tiempos. Esa tranquilidad no era casual. Según personas cercanas al actor, la decisión de convertirse nuevamente en padre no fue impulsiva ni improvisada. Fue un proceso pensado, conversado y construido lejos del ruido mediático, en una relación basada en la complicidad y en el deseo de vivir una etapa distinta, más íntima y consciente. Con esta revelación, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué ahora? ¿Qué motivó este paso tan importante? ¿Cómo está viviendo este momento un hombre cuya vida profesional y personal ha estado marcada por la intensidad y las transformaciones? Hasta ahora Humberto ha mostrado una sola postura. Serenidad, convicción y una calma que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace décadas. Él no habla de miedo, ni de límites, ni de edad. Habla de responsabilidad, de amor y de la libertad de elegir un nuevo comienzo cuando el corazón lo pide. Este anuncio no solo dividió opiniones, sino que encendió el interés por entender el recorrido que lo llevó hasta aquí. Cada detalle, cada silencio reciente y cada decisión parece tener ahora un significado distinto. Y es justamente ese camino, lleno de momentos clave y señales que antes no parecían importantes, el que comenzaremos a descubrir a partir de este instante. La confirmación pública del embarazo no surgió de un impulso repentino. Durante meses, Humberto Zurita fue preparando el terreno con una discreción calculada. Mientras los medios intentaban descifrar sus silencios y sus respuestas evasivas, él avanzaba con pasos firmes hacia un momento que sabía que debía afrontar de manera directa. No quería rumores, no quería interpretaciones ajenas. Quería hablar por sí mismo y explicar por qué este nuevo capítulo llegaba en una etapa de su vida en la que muchos creían que todo estaba escrito. En sus recientes apariciones, especialmente durante su estancia en España a lo largo del último año, algo había cambiado profundamente. Su tono al hablar era más pausado, su mirada más serena y su presencia transmitía una tranquilidad difícil de fingir. No era el actor respondiendo preguntas. Era un hombre que había encontrado un equilibrio interno y que esperaba el momento adecuado para revelarlo. Por eso, cuando finalmente habló, no hubo dramatismo, solo claridad. Confirmó que su pareja estaba embarazada y que ambos habían tomado esta decisión desde el respeto, la reflexión y la voluntad de construir algo real lejos de la presión pública. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos celebraron la noticia como un ejemplo de libertad emocional. Otros cuestionaron la edad, el momento y las implicaciones personales y familiares. Pero Humberto no se dejó arrastrar por ninguna de esas voces.
En entrevistas recientes afirmó que se sentía en paz, una frase que había repetido meses antes sin que nadie imaginara su verdadero significado. Esta paz era el resultado de una relación madura, sostenida por conversaciones profundas, caminatas silenciosas y viajes breves en los que la pareja buscaba mantener su intimidad lejos del foco mediático. Detrás de esta serenidad también hubo preparación. Personas de su entorno aseguran que Humberto llevaba tiempo reorganizando aspectos de su vida. Ajustó su agenda profesional, redujo compromisos y eligió proyectos que le permitieran estar presente en este nuevo proceso. La decisión no fue un salto al vacío, sino una construcción lenta, guiada por una intuición que él mismo describió como un llamado interno. Cada gesto reciente, cada ausencia mediática y cada aparición pública cuidadosa encajan hoy como piezas de un rompecabezas que por fin revela su imagen completa. Para quienes lo conocen, esta etapa representa una transformación natural. Después de años marcados por la intensidad del trabajo y los desafíos personales, Humberto está entrando en un periodo en el que prioriza la calma, la estabilidad y el sentido. Este anuncio no define su vida, pero sí ilumina una parte de ella que había permanecido en silencio. Es la prueba de que incluso a los 71 años la vida puede sorprender y abrir caminos que nadie imaginaba. Caminos que él ha decidido recorrer con convicción, honestidad y un profundo respeto por quienes lo acompañan. Para comprender cómo Humberto Zurita llegó a este momento de serenidad y determinación, es necesario volver a los años en los que su nombre comenzó a abrirse camino dentro del mundo artístico. A finales de los años 70, cuando apenas daba sus primeros pasos en los foros de televisión de Ciudad de México, su carrera ya mostraba señales de un destino inusual. No tenía apellidos influyentes ni conexiones privilegiadas, pero sí una disciplina que llamaba la atención de productores y directores desde el primer día. En los estudios de San Ángel se contaba que Humberto rara vez aceptaba una primera toma. Ensayaba con rigor, probaba distintas emociones y buscaba comprender cada matiz del personaje antes de entregarlo frente a la cámara. No era un talento impulsivo, era un trabajador incansable. Esa persistencia comenzó a dar frutos cuando llegó su primera oportunidad estelar en un proyecto que lo colocó frente al público mexicano en horario de mayor audiencia. En pocas semanas su rostro se volvió familiar y las revistas especializadas empezaron a dedicarle portadas. El impacto fue inmediato. Cartas de admiradores llegaban por cientos y su nombre comenzó a cruzar fronteras. España y varios países de América Latina reconocieron en él a un actor distinto, sobrio, intenso y con una presencia única. Medios de Madrid destacaban que tenía una energía escénica que no podía enseñarse, que simplemente nacía con él. Ese reconocimiento internacional fue moldeando la identidad profesional de Humberto, pero también introdujo una presión que no todos podían ver. En entrevistas de la época, su discurso ya revelaba un cuidado especial por la parte humana de la profesión. Hablaba de la fama con cautela y de la necesidad de mantener los pies en una charla realizada en un pequeño teatro de Guadalajara confesó que su mayor miedo no era el fracaso, sino perder el control de su propia vida. Aquella revelación, que entonces pasó casi inadvertida, anticipaba al hombre reflexivo que décadas más tarde elegiría vivir su intimidad con una reserva absoluta. El teatro fue otro pilar fundamental en su formación. Mientras la televisión multiplicaba su popularidad, él buscaba refugio en las tablas, en espacios de Ciudad de México y Monterrey donde podía explorar personajes complejos sin la presión de los reflectores masivos. Directores teatrales de esa época recuerdan su capacidad para sostener emociones profundas y para construir personajes desde una sensibilidad poco común. Esa búsqueda artística silenciosa se convertiría con el tiempo en la base de su madurez profesional. A medida que avanzaba su carrera,
El ritmo de trabajo se intensificó. Viajes constantes, entrevistas y proyectos simultáneos llenaban su agenda. Sin embargo, detrás del actor exitoso comenzaba a formarse un hombre introspectivo, acostumbrado a hacer pausas en camerinos y habitaciones de hotel para escribir notas personales o repasar escenas con un rigor casi ritual. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que aquellos silencios eran una forma de equilibrar la intensidad de la fama con la necesidad de preservarse. Así, mientras el público celebraba cada nuevo éxito, Humberto comenzaba a construir una vida interior sólida, marcada por preguntas profundas sobre identidad, propósito y futuro. Ese equilibrio entre lo público y lo íntimo se convertiría en una de las claves para entender cómo el actor logró mantenerse vigente sin perder su esencia. Y es precisamente esa esencia la que ilumina la manera en que hoy, décadas después, enfrenta decisiones tan trascendentes como la llegada de un nuevo hijo. Mucho antes de que su nombre apareciera en revistas y encabezados internacionales, la vida de Humberto Zurita estuvo marcada por una realidad mucho más dura y silenciosa. Para entender al hombre que hoy toma decisiones desde la serenidad, es necesario volver a los años en los que aprender a resistir era una obligación cotidiana. Su historia no comenzó con aplausos, sino con mudanzas constantes, carencias y una infancia que exigía madurez temprana. Durante los años 60, su familia se movía de ciudad en ciudad buscando estabilidad en un México lleno de cambios sociales y económicos. En regiones del norte, como Torreón, la vida era áspera. El calor implacable, los barrios modestos y la falta de oportunidades moldeaban el carácter de quienes crecían allí. Desde pequeño, Humberto aprendió a observar más de lo que hablaba. En una casa donde cada gasto se medía con cuidado, no había espacio para caprichos. Los recursos eran limitados y la responsabilidad llegaba temprano. Su padre, un hombre reservado y exigente, le inculcó la disciplina como un principio innegociable. Su madre, en cambio, aportaba una calidez silenciosa, sosteniendo a la familia incluso en los momentos más inciertos. Esa dualidad se convirtió en la base emocional que definiría su personalidad adulta. De su padre heredó la firmeza, de su madre, la sensibilidad. Ese equilibrio sería clave para resistir los desafíos que la vida le impondría más adelante. En la escuela tampoco lo tuvo sencillo. No era el estudiante más destacado, pero sí uno de los más atentos. Tenía una habilidad innata para imitar gestos y voces, una sensibilidad poco común para observar cómo se comportaban las personas. Esa capacidad comenzó a hacerse visible en los actos escolares, donde algo en él cambiaba al subir al escenario. No era todavía vocación, pero sí una chispa que nadie sabía interpretar completamente. La adolescencia llegó acompañada de responsabilidades reales. Mientras otros jóvenes disfrutaban de tardes despreocupadas, Humberto tenía trabajos ocasionales y encargos familiares que aumentaban su carga diaria. En esos años descubrió un refugio inesperado. El cine y el teatro se convirtieron en ventanas hacia otros mundos. Realidades distintas a la suya. Observaba actores que parecían vivir vidas paralelas y sin darse cuenta comenzó a entrenar su mirada, absorbiendo emociones y construyendo un mundo interior que años después sería fundamental para su carrera. Uno de los episodios menos conocidos de su juventud se produjo cuando su familia se trasladó temporalmente a otra ciudad. El cambio fue abrupto. Nuevos acentos, nuevas dinámicas y miradas desconfiadas hicieron que Humberto se sintiera extranjero en su propio país. Aquella sensación de no pertenecer dejó una marca profunda. Hoy quienes lo conocen aseguran que esa experiencia explica su capacidad para interpretar personajes complejos, siempre cargados de conflicto interno. También hubo pérdidas tempranas y decepciones que moldearon su fortaleza emocional. Momentos que no fueron públicos,
pero que con el tiempo se revelaron decisivos. En entrevistas recientes, Humberto ha insinuado que su resiliencia no nació del éxito, sino de la necesidad de mantenerse firme en etapas donde todo parecía frágil. Cada obstáculo le enseñó paciencia. Cada carencia se convirtió en aprendizaje. Sí, entre mudanzas, silencios y desafíos constantes, se forjó el carácter del hombre que, años más tarde, enfrentaría la fama sin perder el equilibrio. Su infancia no fue un periodo de debilidad, sino la forja silenciosa que dio forma a su perseverancia actual. Y es justamente ese pasado, tan duro como revelador, el que permite comprender la claridad con la que hoy enfrenta decisiones personales que marcan un antes y un después en su vida. Tras una infancia que lo obligó a madurar temprano y una juventud marcada por búsquedas internas, la vida adulta de Humberto Zurita comenzó a tomar forma en un terreno igualmente complejo, donde las decisiones personales pesaban tanto como el trabajo que lo llevó a la fama. Su relación con sus padres fue el primer pilar que definió su manera de amar y de proteger a los suyos. De su padre heredó el sentido del deber y la importancia de sostener una palabra dada. Su madre aprendió la contención emocional, esa presencia silenciosa que sostiene incluso cuando el mundo parece desarmarse. Ya instalado en Ciudad de México a finales de los años 70, mientras su carrera empezaba a despegar con fuerza, Humberto comenzó a construir el hogar que siempre deseó. Sin embargo, la vida profesional no facilitaba ese camino. Jornadas de grabación interminables, viajes constantes y compromisos que parecían no terminar nunca ponían a prueba su capacidad para equilibrar lo personal y lo público. Aún así, quienes lo conocieron de cerca recuerdan un rasgo constante en él: la necesidad de volver a casa, de reencontrarse con los suyos aunque fuera por unas horas. No respondía a la fama, sino a un temor más profundo. El miedo a la ausencia, a repetir los vacíos que lo habían marcado de niño. La llegada de sus hijos redefinió por completo su manera de vivir. A principios de los años 90, cuando su nombre ya resonaba en toda América Latina, la paternidad cambió sus prioridades. Rechazó proyectos, reorganizó contratos y redujo su exposición pública para estar presente en su crianza. Aunque rara vez hablaba del tema en entrevistas, fotografías de archivo capturadas en parques de Ciudad de México revelan una faceta distinta. Humberto observando a sus hijos con atención, como si quisiera retener cada gesto, cada instante. Sus decisiones no buscaban aplausos, buscaban equilibrio. Su forma de educarlos fue fiel reflejo de sus raíces: disciplina sin dureza, afecto sin excesos y límites claros frente al ruido mediático. Durante años evitó que su vida familiar se convirtiera en un espectáculo. Esa protección firme pero respetuosa le permitió construir una relación sólida basada en la confianza. Con el tiempo, la dinámica familiar evolucionó. Pasó de la vigilancia estricta al diálogo abierto y de la necesidad de control a una libertad guiada por el respeto mutuo. Humberto no pretendía dejar un legado que pesara sobre sus hijos. Prefería que cada uno encontrara su propio camino, aprendiendo de los aciertos y errores que él mismo había atravesado. Paralelamente, su vida sentimental también estuvo marcada por decisiones complejas. Amar en medio del escrutinio público nunca es sencillo, y menos aún cuando la carrera exige constante exposición. En distintos momentos, optó por retirarse temporalmente de la vida mediática, buscando preservar su intimidad y recomponer su equilibrio interno. Esos silencios, que en su momento parecían simples pausas profesionales, hoy se entienden como gestos de autocuidado. Necesitaba espacios donde respirar lejos de la presión externa. La relación con sus padres también transformó su manera de ver el mundo con los años. Humberto regresaba con frecuencia a las ciudades del norte donde había crecido. No en busca de nostalgia,
sino de reconciliación. Caminaba por calles que conservaban rastros de su infancia. Visitaba lugares que habían marcado su historia y encontraba allí una forma de cerrar ciclos. En esos viajes silenciosos se fortaleció su identidad como hijo, como padre y como hombre que había aprendido a valorar tanto la fortaleza como la vulnerabilidad. Hoy su vida adulta se percibe como un entramado de decisiones meditadas, sacrificios invisibles y afectos cuidadosamente protegidos. Nada en ella fue improvisado. Cada paso respondió a una búsqueda constante de equilibrio entre lo público y lo íntimo. Es justamente esa capacidad de sostener su mundo personal con la misma dedicación con la que construyó su carrera artística lo que explica la serenidad con la que Humberto enfrenta el presente. Una serenidad que revela no una ausencia de dificultades, sino una madurez profunda para comprender qué merece permanecer y qué es necesario dejar atrás. Con el paso de los años, la vida de Humberto Zurita entró en una etapa de madurez en la que la experiencia comenzó a pesar más que la ambición. Ya no buscaba protagonismo constante ni proyectos que lo obligaran a vivir bajo un ritmo frenético. En su lugar, eligió caminar con más calma, entendiendo que cada decisión, cada silencio y cada aparición pública debía tener un propósito real. Durante la segunda década del siglo XXI, esa transformación se volvió evidente. Pasaba temporadas largas fuera de México, especialmente en España, donde encontró un equilibrio que le permitió vivir con mayor libertad. Madrid se convirtió en un refugio emocional. En barrios como Chamberí y Malasaña podía mezclarse con la vida cotidiana sin la presión de ser observado en cada paso. Asistía a funciones teatrales, visitaba librerías independientes y conversaba con personas ajenas al mundo del espectáculo, buscando perspectivas nuevas y menos condicionadas por la fama. Ese contacto con lo cotidiano lo ayudó a mirar su pasado desde otra distancia. En entrevistas concedidas entre 2017 y 2019, su tono cambió. Hablaba menos de proyectos y más de aprendizaje, menos de éxito y más de claridad. Mencionaba la importancia de cerrar ciclos y de no cargar expectativas ajenas como si fueran propias. En esos años comenzó a reconciliarse con decisiones que había cuestionado durante mucho tiempo. Revisó fotos antiguas, cuadernos personales y grabaciones de distintas etapas de su carrera. No lo hacía con nostalgia, sino con un interés casi analítico, como quien estudia una vida que, aunque suya, pertenecía también al público, encontró patrones que lo acompañaron desde joven. La constancia, la resistencia al exceso y una necesidad permanente de encontrar sentido más allá del aplauso. Esa comprensión profunda le permitió avanzar con una serenidad renovada. Mientras tanto, su presencia pública se volvió más selectiva. Ya no buscaba entrevistas masivas ni alfombras rojas interminables. Prefería encuentros pequeños en espacios culturales, presentaciones discretas y conversaciones pausadas. Quienes lo trataban en esa etapa notaban una cualidad nueva. Una calma consciente, fruto de haber transitado momentos de alta presión sin perder la esencia. Esta serenidad no implicaba pasividad, sino coherencia. Elegía solo proyectos que resonaran con su momento vital y rechazaba aquellos que podían desestabilizar el equilibrio que tanto le había costado construir. Esa claridad, sin embargo, no lo aisló, al contrario, lo abrió a nuevas experiencias humanas. Descubrió la importancia del intercambio con personas fuera del ámbito artístico y desarrolló una sensibilidad particular para escuchar historias ajenas. Aprendió que la fama es una circunstancia, no una identidad. Ese aprendizaje, acumulado a lo largo de décadas, se convirtió en una brújula para decisiones futuras. Todo ese recorrido silencioso explica la manera en que hoy enfrenta la noticia más inesperada de su vida reciente.
El embarazo de su nueva pareja no surge como un acto impulsivo ni como un intento de recuperar tiempos pasados. Es la consecuencia natural de una madurez emocional que él mismo ha cultivado pacientemente. Aunque el mundo lo mire con sorpresa, Humberto observa este nuevo capítulo con la certeza de quien ha aprendido a vivir a su propio ritmo. No busca justificar su decisión, porque sabe que cada etapa tiene su tiempo y cada tiempo tiene su sentido. A los 71 años, este anuncio no define su identidad, sino que la amplía. Revela a un hombre que supo sobrevivir a la fama, reinventarse en silencio y construir una vida interior lo suficientemente sólida como para elegir de nuevo. Incluso cuando muchos creen que ya no hay caminos por abrir. Su historia demuestra que la edad no es un límite, sino un espejo. Un espejo que refleja todo lo que ha vivido, lo que ha superado y lo que aún está dispuesto a experimentar. Y es precisamente esa capacidad para seguir adelante con conciencia, equilibrio y una serenidad conquistada lo que hace que este nuevo comienzo tenga un significado